Bien, pues ahora vamos a explicar cada uno de estos trastornos formales del pensamiento, en qué consisten cada uno de ellos. Ya que la señora Nancy Andresen tiene todos y cada uno de ellos, pues vamos a coger esta clasificación y vamos a explicar uno por uno lo que significa. Y después pasaremos a hablar lo que respecta de los trastornos de la velocidad y de la forma, también cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, pues el número 1 y el número 2, que es la pobreza del habla y la pobreza del contenido del habla, habíamos dicho que era un trastorno negativo del pensamiento, los cuales recogen dificultad en la producción del habla. Por lo tanto, lo que sería la pobreza del habla, también llamado como habla lacónica, consiste en un discurso a base de respuestas monosilábicas. Tú le haces una pregunta a una persona en la que tendría que darte una respuesta más o menos bien formulada y un poquito más elaborada, y solo te responde con sí, no, vale, ok, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta de que evidentemente no es que esté enfadada, ¿vale? O sea, siempre hay que ponerlo todo en un contexto. Después, lo que es la pobreza del contenido del habla también se puede denominar de otras maneras, como por ejemplo habla vacía, alogia, trastorno formal negativo del habla o también verbigeración. En este caso, como ya bien dice lo que sería pobreza del contenido, quiere decir que se emiten respuestas en las cuales la duración es bastante más larga de lo adecuada y además no aporta ningún tipo de información lo que nos está diciendo la persona. El lenguaje tiende a ser vago, repetitivo y estereotipado. Si tú le haces una pregunta a una persona y ves que tarda mucho tiempo, se dilata en el tiempo su respuesta y además esta respuesta que te está dando tampoco tiene mucho sentido y tampoco aporta información de lo que estáis hablando, bueno, pues entonces en este caso estaríamos diciendo que el trastorno formal del pensamiento que tiene es el de pobreza de contenido del habla, ¿vale? Después vamos a la presión del habla. La presión del habla habíamos dicho que era un trastorno positivo del pensamiento. Entonces también lo podemos llamar como logorrea o habla apresurada. Diciendo esto ya podemos decir de qué va, ¿no? Pues es el incremento de la cantidad del habla con lo que se considera socialmente aceptado. Hay personas que hablan mucho y a veces pues te atonta un poco la cabeza, pero bueno, tenemos que entender que no se trata de estas personas, sino que es mucho superior a una persona que suele ya hablar mucho. Y bueno, obviamente esta persona pues suele hablar rápidamente y de parte es de esas típicas personas que cuesta interrumpirle, es decir, que empieza y no para. Por más que intentas meterte en algún momento en la conversación, es imposible, ¿vale? Después tendríamos el descarrilamiento, que aunque es el número 6, lo he puesto porque vendría después de la presión del habla, es decir, primero estaríamos en la presión del habla y cuando ya vemos que esta persona ya se está descarrilando totalmente, bueno, por eso es descarrilamiento, y ya es una fuga de ideas o pérdida de asociaciones, es decir, esta persona, o sea, el habla espontánea tiene ideas que se le escabullen de unas a otras, no tiene una conexión, no hay un hilo conductor entre una frase y la otra. Vamos, digamos que el descarrilamiento sería la versión más fuerte, ¿no?, de la presión del habla. Retomemos el número 4, que es el habla distraída, que también le podemos llamar como discurso divergente. En este caso, lo que ocurre es que el paciente, o sea, la persona, irrumpe el discurso en medio de una frase y cambia de tema en respuesta a estímulos inmediatos. Tú estás hablando con una persona, esa te está contando pues, lo que te tenga que estar contando y de buenas a primeras, en medio de la frase, se interrumpe y te cambia totalmente de tema. ¿Por qué? Pues porque le ha venido otro estímulo en ese momento que le ha llamado más la atención y entonces pues se ha distraído totalmente de lo que estaba hablando y se ha centrado en otra cosa. Por eso se llama habla distraída, porque hay otro estímulo inmediato que llama más su atención, entonces olvida completamente lo que está hablando para centrarse en ese nuevo estímulo que le hace pues comentar lo que sea. Después tenemos la tangencialidad, que también habíamos dicho que es un tipo de trastorno positivo del pensamiento. Aquí lo que nos está diciendo es que consiste en la emisión de respuestas irrelevantes. Además de que a la persona le resulta difícil centrarse en una idea en concreto, ¿vale?
El descarrilamiento ya lo habíamos comentado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que después del descarrilamiento, claro, llegamos a la incoherencia. Habíamos dicho que el descarrilamiento es una fuga de ideas, una pérdida de asociaciones, o ya no hay un hilo conductor entre una idea y otra, entonces ya nos vamos a totalmente una incoherencia, que también se puede llamar como esquizoafasia, ensalada de palabras o parapragmatismo. Entonces aquí ya el discurso se vuelve ininteligible. Entonces, vamos, aquí ya no nos estamos enterando de nada de lo que la persona nos está diciendo. Entre que habla rápido, las ideas se le escabullen, incoherente totalmente, un discurso totalmente incoherente. No por el contenido, sino por el curso, ¿vale? Porque hay gente que habla cosas muy incoherentes, pero no estaríamos en ese caso. Después ya nos iríamos a la ilogicidad, que al final aquí lo que nos está diciendo es que el patrón del habla en el que las conclusiones no se alcanzan de una manera lógica. Vamos, pues que lo que está diciendo la persona, tal y como lo está diciendo, pues no tiene ningún tipo de lógica. No lo sabes, no sabes por dónde cogerlo, lo que dice. No estamos en el contenido, estamos en el curso, es diferente. No estamos hablando de qué es lo que está diciendo, sino más bien cómo lo está diciendo y cómo lo está exponiendo. Después tendríamos las resonancias, que aquí lo que ocurre es que la persona coge la palabra en función del sonido. Si le gusta el sonido de la palabra, pues la dice, y si no, pues no la dice. Sería un poquito raro. La verdad, nunca me he encontrado con esta situación, pero bueno, todo llegará. Después los neologismos, que es la formación de nuevas palabras. Bueno, a mí alguna vez me ha pasado que estaba pensando en dos palabras al mismo tiempo y mi cerebro ha creado una nueva palabra y la he soltado. Pues sí, me ha pasado. Muy pocas veces, pero en algún momento me ha pasado. Y no tengo ninguna patología, que yo sepa. Luego tenemos la de aproximaciones a palabras. En este caso, la persona lo que hace es que utiliza una palabra, pero no le da el uso que convencionalmente se le da. O si no, crea pseudopalabras, en las cuales pues, se siguen las reglas de formación de las palabras propias del idioma. Pero bueno, se las inventa. Se hace así, ahí como su propio diccionario, digamos. Y este tipo también se le puede llamar parafasia o metonimia. Después, en el número 12, tenemos la circunstancialidad. Aquí lo que ocurre es que el discurso que da la persona le cuesta llegar a la idea objetiva, es decir, lo hace de una forma indirecta, pero porque tiene dificultad a la hora de exponer claramente la idea. Entonces, claro, bueno, pues va viendo a ver hasta dónde llega, porque no le cuesta llegar a la idea objetiva. O sea, la idea la tiene en la mente, o sea, la tiene en el pensamiento, pero no sabe cómo llegar hasta la idea. Después tendríamos la pérdida de meta, que bueno, que aquí es que consiste en el fracaso en seguir la cadena del pensamiento hasta la conclusión. Se parece al de circunstancialidad. Después tendríamos la perseveración, que es la repetición persistente de palabras o ideas, es decir, como que el pensamiento está como muy fijado, por eso es perseveración, y como que se le repite persistentemente las palabras y las ideas, y entonces es como que, bueno, pues lo repite, ¿no? Lo va repitiendo. Después la ecolalia es la repetición en eco de las palabras o frases del interlocutor. Tú, por ejemplo, estás hablando con una persona y tú pues dices, me tengo que ir a comer, y la otra persona dice, me tengo que ir a comer, ¿sabes? O a comer. Es como que coge las palabras o las frases que tú estás diciendo. La verdad es que da un poquito de mal rollito, ¿eh? Yo nunca me he encontrado con nadie así, pero bueno, la ecolalia me da un poco de mal rollo. Después tenemos el bloqueo, que a mí a veces sí que me pasa, que es interrupción del habla antes de completar un pensamiento. O sea, tú estás hablando, tienes pensado lo que vas a decir y tras un breve silencio no sabes lo que ibas a decir. Y te quedas que es que no sabes ni de qué estabas hablando. Y dices, ¿de qué estaba hablando yo? Hasta que la otra persona, que a veces la otra persona tampoco también está bloqueada, hasta que luego dice, sí, es verdad, y ya retomas el hilo. Pero vamos, yo creo que lo del bloqueo nos ha pasado a todos, sinceramente, Después tenemos el habla afectada, que es lo mismo que llamarlo el acción o habla o discurso enfático. Bueno, esta es la típica persona que tiene un habla pomposa, distante y además excesivamente culta, que es para darle un bofetón en la colleja, o sea, en el cogote, sinceramente. Porque todo tiene un momento, todo tiene un lugar. Si estás entre tus amigos,
pues no vas a hablar de la misma manera que si vas a hacer una entrevista de trabajo, ni con los mismos vocablos, ni nada. Entonces, bueno, pues eso se llamaría habla afectada o elación. Y luego ya tenemos la autorreferencia, ya por último, en el que la persona siempre lleva todos los temas hacia su persona, aunque no tenga absolutamente nada que ver con él o con ella. Aunque sean temas totalmente neutros, si estamos hablando del sol, pues acaba hablando de sí mismo, ¿sí? Porque a mí el sol, personas como que todo el rato todo le hace referencia a sí mismo, ¿vale? Entonces, estas serían las definiciones de los trastornos personales del pensamiento que nos hace pues esta señora, la Nancy Andresen. Ahora, para acabar este vídeo, para que no se haga muy largo, antes de hacer el siguiente vídeo, que ya lo colgaremos, que será el del contenido del pensamiento, pues vamos a mencionar lo que habíamos dicho de los trastornos de la velocidad y de la forma. A ver, lo que es la bradisiquia, esto ya lo hemos hablado realmente hace un momento. Lo que pasa es que como tienen nombres diferentes, pues puede crear un poco de confusión, pero es que al final la bradisiquia lo que hace es que crea que la persona hable poco y lento. Entonces da la impresión de que a esa persona le cuesta como pensar, ¿vale? Entonces se da una anomalía en la asociación de ideas, hay una baja producción verbal, hay una disminución de la velocidad del habla, también hay un aumento del periodo de latencia de respuesta, ¿vale? Que esto es lo que habíamos comentado anteriormente, que es lo que ocurre en la pobreza del contenido del habla, ¿vale? Entonces ya sabemos que la bradisiquia es lo mismo que la pobreza del contenido del habla. Pero bueno, decimos este nombre para que sepáis que bradisiquia existe y significa esto. Que es todo lo contrario de la taquisiquia. La taquisiquia lo que hace es que es una aceleración en las funciones mentales y en los procesos psíquicos. Entonces aquí hay una agitación motora. Por lo tanto, se puede dar la logorrea, que es lo mismo. Aquí hay una disminución en el periodo de respuesta, es decir, la persona habla muy rápido. Hay una alta producción verbal, hay cambios rápidos de tema. Además, hay una sensación subjetiva de que hay una gran afluencia de ideas, como que me viene una idea y luego otra, ¿vale? Entonces, aquí hay dos conceptos que no los vamos a hablar aquí. Bueno, los podemos solo mencionar, pero los retomaremos en la psicopatología de la atención, ¿vale? Que sería la hiperprosexia, que es un aumento exagerado de la atención, y en la bradisiquia sería la hipoprosexia, que es, bueno, que no te estás enterando de nada, o sea que tu atención está bastante bajita. Bueno, veréis que en el mapa conceptual he puesto taquisiquia al lado de fuga de ideas, en vez de repartirlos ponerla como otra más fuga de ideas. ¿Por qué no la he puesto? Bueno, porque al final la fuga de ideas no deja de ser una taquisiquia en un grado extremo. Entonces, aquí la persona habla sin parar, a una gran velocidad y se salta bruscamente de un tema a otro. O sea, realmente es casi igual que lo otro, simplemente que esto, bueno, pues está un poquito más elevado, ¿vale? Evidentemente, entonces hay una agitación motora igual que en la taquisiquia. Esto se suele dar pues en episodios maníacos graves, ¿vale? Y luego nada, el bloqueo de pensamiento pues corresponde a la sensación subjetiva de que la mente se ha quedado en blanco. Esto ya lo habíamos dicho también, entonces quedarse en blanco, bueno, pues esto nos ha pasado a más de uno, no pasa nada. Y luego ya por lo que respecta a los trastornos de la forma, aquí tenemos algunos que los vamos a comentar, ¿vale? Que algunos ya lo hemos podido decir, pero bueno, los vamos a volver a decir uno por uno y así nos quedamos tranquilos. Lo que sería la disgregación, que sería casi lo mismo que hemos dicho antes de logicidad, porque aquí en la disgregación lo que ocurre es que hay una desorganización de los procesos del pensamiento que no permiten una asociación lógica de las ideas. Entonces el discurso no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido a pesar de que la persona utilice gramaticalmente bien las frases, eso no tiene nada que ver, pero simplemente el discurso no tiene ningún tipo de sentido. Eso se suele dar en episodios pues, de personas que tienen esquizofrenia. Después, en cuanto a la incoherencia, ya no la vamos a decir porque es lo mismo que hemos dicho antes, pero vamos a decir que la incoherencia es el nivel más elevado de la disgregación, ¿vale? Que es un discurso totalmente incomprensible.
Y bueno, y también tiende a responder con monosílabos, que eso ya lo habíamos dicho, que en la pobreza del habla también ocurría, que la persona tendía a dar respuestas monosilábicas. Luego, lo que es la perseveración, también ya la habíamos comentado anteriormente con la clasificación de Nancy Andreasen. Pero volvemos a repetir. La persona queda fijada en una idea y no es capaz de abandonarla. ¿Vale? Y esto se puede dar, pues, personas que tienen demencia, en la esquizofrenia o personas que tienen TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Se quedan fijadas en la idea y no son capaces de salir de ella. Luego la tangencialidad, que ya lo habíamos dicho también anteriormente, que es dificultad para centrarse en una idea, pero que además las respuestas que emite son oblicuas o irrelevantes. Entonces volvemos a repetir lo que era la circunstancialidad, que es la dificultad para exponer claramente una idea y además con tendencia a detenerse en los detalles, pero sin llegar al núcleo central de la idea. A veces dices, pero puedes llegar al fondo del asunto, no me cuentes milongas, pues sería algo de este estilo. Entonces la persona es capaz finalmente de llegar a la idea. O sea, si se le deja el tiempo para que lo haga, lo llegará a hacer. Llegará a la idea objetivo. Pero vamos, queda 50 vueltas para llegar a ella. Y luego ya por último tenemos la alogia, que habíamos dicho que era lo mismo que la pobreza del contenido del habla. Entonces esto es un empobrecimiento del pensamiento que se expresa mediante la pobreza del habla y la pobreza del contenido del pensamiento. Entonces es una disminución de la cantidad del habla espontánea y una disminución de la calidad del habla. Entonces aquí pues la persona pues apenas en su discurso menciona ni adjetivos, calificativos, hay una rigidez del lenguaje, vamos, que la persona aquí pobreza del contenido, básicamente. Y esto pues también se da en la esquizofrenia, ¿vale? Entonces, ya hemos explicado cada uno lo que significa. En un siguiente vídeo, entonces ya entraremos a hacer la siguiente parte del temario de psicopatología del pensamiento, que sería en cuanto al contenido del pensamiento, que ahí hay mucho más que explicar y habrán cosas que os gustarán, porque hablaremos de los delirios, todos los delirios que hay, y bueno, ahí se pueden poner muchos ejemplos más divertidos que estos. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Gracias.